todo estaba fríamente calculado. Estamos nada más y nada menos con el ex asambleísta nacional, médico salubrista, el doctor Leonardo Viteri Velasco está con nosotros. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Buenos días, un saludo afectuoso a ustedes, tanto en Guayaquil como en Pamplona, que está tú, Ricky. Sí. Doctor, bueno, para empezar, íbamos a tener este programa especial donde íbamos a conmemorar los 6 años del terremoto de Manabí, que fue el día 16 de abril del año 2016, pero salió pues Jorge Glass liberado con un habeas corpus. ¿Cuáles fueron sus primeras sensaciones al enterarse de la noticia, doctor? Recordar el terremoto de hace 6 años, donde se perdieron vidas, 1 millar de vidas, se perdieron, entre ellas un pariente nuestro cercano, donde se destruyó sobre todo la infraestructura en salud privada, en salud pública y del IES. Para que ustedes tengan una idea, las clínicas privadas íconos en la provincia, la clínica Manta en Manta, la clínica San Antonio en Puerto Viejo y la clínica Viteri en Bahía de Caracas, tuvieron siniestro total, fueron totalmente destruidas por el terremoto. Después seguiremos conversando qué ha pasado en estos 6 años, pero al enterarme lo de la libertad de Glass, me parece el peor recordatorio que podemos tener de los 6 años después del terremoto. ¿Y por qué? Porque mucho he visto en estas últimas horas hablar de sentencias ejecutoriadas en contra del susodicho, pero nos olvidamos el daño principal que se nos hizo a los manavitas, ya que él presidió y administró los 3.000 millones de dólares para la reconstrucción de Manabí. 3.000 millones de dólares que fueron mal utilizados y en su gran mayoría de los recursos fueron hurtados. Se los llevaron. 3.000 millones de dólares. Ese es el mismo presupuesto que tenía, por ejemplo, el doctor Gustavo Noboa para todo el Ecuador en un año, allá por el 2000 y el 2001. Doctor Viteri, me desviaría un poquito del tema de Jorge Glass, pero me es muy interesante hacerle la pregunta. Usted mencionó de los 3.000 millones de dólares que fueron mal utilizados y hurtados, como usted lo dice, pero aún así, a pesar de todo, tanto en elecciones pasadas como en esta, Manabí es un bastión del correísmo. Se ha demostrado en varias elecciones. ¿Cómo usted podría explicar, usted que es un médico salubrista, que conoce el trabajo terrenal en Manabí, ha sido candidato varias veces, que a pesar de que los correístas se aprovecharon de ese dinero y se aprovecharon de la dolencia y de de todas las falencias que dieron a cabo el terremoto, ¿cómo es posible que Manabí sea un bastión de correísmo aún? Eso es por el neuromarketing, que lo saben hacer muy bien, y en estas últimas horas lo han demostrado, de un neuromarketing político fabuloso. Y recuerdo yo hace 6 años cuando la empresa privada de Guayaquil, Quito, Puente, de otras ciudades, acudió a ayudarnos en Manabí. Y esos recursos, sobre todo físicos, alimentos, bebidas, medicinas, insumos, eran capturados por el gobierno para ser repartidos por ellos. Y por regalar una lata de atún, hacían toda una publicidad sin precedentes, a tal punto que muchos amigos fuera de la provincia me decían: oye, pero ustedes están muy bien servidos. Esa fue la idea que tuvo el Ecuador y esa fue la idea que tuvieron los manavitas. Por cada lata de atún eran 30 minutos en el 80% de los medios de comunicación que tenía el Ecuador en ese momento, que eran manejados por el gobierno central en aquella época. El neuromarketing político lo hicieron muy bien en Manabí, lo cual es una lástima. Sí. Doctor, vamos directo al tema de Jorge Glass. Como todos saben, se le solicitó el habeas corpus en Manglar Alto al juez Moscoso
a pesar de que se liberó en la Tacunga, no sé por qué se apeló el habeas corpus en la Tacunga, en Manglar Alto, esa es una de las irregularidades que hay. Pero lo principal que se habla, a pesar de todas las irregularidades que vamos a tocar, es que hubo pacto. Y lo ha dicho la 6 y lo han dicho varios medios de comunicación. Doctor, juéguesela. ¿Hay pacto o no hay pacto entre el correísmo y Guillermo Lasso? No necesitamos ser jurisconsultos para determinar que lo que se hizo el domingo de Ramos, es decir, ayer, fue una aberración jurídica. Y ya abogados y cientistas analizarán cada una de las irregularidades que existieron. Pero en política hay un axioma que es: piensa mal y acertarás. ¿Qué circunstancias? Leonardo Vieri, los ecuatorianos le apesta a pacto, le apesta a un acuerdo, porque es inadmisible y una malhadada coincidencia de que por la mañana el presidente de la República haya estado haciendo temas energéticos en Manglar Alto y por la tarde ese mismo juez parroquial haya dado el habeas corpus. Una malhadada coincidencia. No creo que haya existido tanta ingenuidad y una coincidencia tan burda. Pero, reitero, en política y en muchos actos de la vida, piensa mal y acertarás. Eso es lo lamentable y por esto es un llamado al gobierno nacional de que de manera inmediata, pida la recaptura de Glass. Sí. ¿Bajo qué términos jurídicos? Sí. ¿Bajo qué términos jurídicos? Puede actuar la Fiscalía, puede actuar la Corte Constitucional y puede actuar quien lo liberó con una celeridad impresionante, que es las cárceles, los responsables de las cárceles, que acataron con una celeridad impresionante la salida de este señor. Todo estaba fríamente calculado. Sí. Todo estaba fríamente calculado. A tal punto, para vuestro conocimiento, el día de ayer, quien le habla viaja Quito, Bahía de Caracas, vía terrestre. Y ya en Santo Domingo de los Áchilas, ya en la mañana, ya estaba preparada la caravana para unirse en la vía La Tacunga, Santo Domingo, Guayaquil. Sí, todo estaba fríamente calculado y reitero un pedido al gobierno nacional, en quien yo quiero seguir creyendo de que con igual celeridad pida la recaptura del sentenciado. Sí. Doctor Leonardo, hagamos un paréntesis. El gobierno nacional en el que usted quiere seguir creyendo, pero un gobierno nacional que toma bastiones correístas en Manabí para ponerlos con su etiqueta de creo y lanzarlos para tener más victorias en dichas provincias, cantones y ciudades de nuestra provincia. ¿De qué estamos hablando? Hay tres cosas que no vuelven: la palabra hablada, la flecha lanzada y la oportunidad. El presidente Lasso tuvo la gran oportunidad de llegar a tener un 70% de aceptación y era el momento para tomar grandes decisiones. A grandes males, grandes remedios, y en ese momento debió haber llamado a una consulta popular, porque por eso fue lo que votamos nosotros. Se nos ofreció una consulta popular, sí. Se nos ofreció tirar al traste la Constitución de Montecristi, hacer los grandes cambios, eso nos ofrecieron, cambios en el país. Por eso nosotros votamos por Lasso y por eso todavía albergamos algo de esperanzas de que va a haber un cambio. Sí. Aún no me ha respondido la pregunta sobre los correístas que ahora se han anexionado al movimiento Creo. ¿Por qué, doctor? Si tanto nos prometieron que iban a luchar contra la corrupción, contra ese viejo paradigma de que Rafael Correa está y todavía está vigente en Manabí, ¿por qué aún, a pesar de que se llenaron la boca en la campaña con eso, ahora toman a los correístas, porque tienen los votos en Manabí, por supuesto, y los ponen con su uniforme? Es increíble, pero
Hace 6 años atrás, Glass, hay una foto en la cual recorre la provincia junto con el candidato a prefecto que le alzó la mano hace unas semanas atrás el presidente de la República. Tomar gente que no es de su línea política significa un desprecio para las estructuras de Creo y un desprecio para una tendencia, no de centro-derecha, a una tendencia no picaresca y corrupta como siempre lo fue la línea del socialismo del siglo XXI. Por supuesto, pero siempre podemos aún así hablar de que, de hecho usted me lo dijo alguna vez, en la política te toca bailar con el diablo, te toca bailar con la más fea, y se podría decir pues que Guillermo Lasso, a pesar de que no se ha mantenido pulcro en sus principios, comenzando con el veto parcial a la ley del aborto, la reforma tributaria que subió el impuesto a la renta a las medianas empresas, a pesar de que se considera liberal en lo económico, se podría decir que pues con la liberación de Jorge Glass, si es que hay un pacto, tiene que haber un intercambio de por medio. A pesar de que usted, como dice, le huele mal, piensa mal y acertadas, pensemos mal, ¿qué cree usted que hay de por medio con la salida de Jorge Glass de la penitenciaría de la Catacunga? Todo acto tiene una consecuencia y todo acuerdo tiene que tener sobre la mesa, sobre el tapete, cuál es tu ventaja y cuál es mi ventaja. Considero que el presidente Lasso se ha dejado chantajear por la mayoría de la Asamblea Nacional. Esa ha sido la clave y usted sabe que en este país, como en muchos países de Hispanoamérica, se reúne la mayoría en un congreso, en una asamblea y destituyen al presidente de la República por quítame estas pajas, por cualquier cosa. Ese fue el temor del presidente de la República y si existiese pacto o acuerdo, ese, para mi opinión, ha sido el acuerdo. El acuerdo. Y usted habla también de un potencial chantaje. Digamos, si el presidente Lasso sabía cuando iba a pasar a segunda vuelta, que parecía imposible que ganase, que iba a tener una asamblea que, bueno, ya es históricamente común en este país, que no exista tanta gobernabilidad del gobierno de Rafael Correa, fue de los pocos gobiernos que tuvo una gran gobernabilidad por la inmensa popularidad que tuvo y los escaños que tuvo en la asamblea. Si Guillermo Lasso sabía el futuro y sabía que la consulta popular era una gran necesidad, no hizo la consulta popular, se habló de muerte cruzada, no hubo muerte cruzada, y ahora se deja chantajear. En una situación como esa, como usted dice, nosotros votamos por un Guillermo Lasso con ciertas ideas y está gobernando un Guillermo Lasso, creo yo, con ideas contrarias a la que nos ofreció en un principio. Entonces, en esa posición de chantaje que usted conspira, ¿qué puede hacer el presidente para salir airoso y no tener que liberar a un delincuente con 2 sentencias ejecutoriadas como Jorge Glass? Nunca es tarde y la historia tiene que recordar al presidente Lasso como un hombre de grandes decisiones. Ya el tren le pitó una vez, le ha pitado 2 veces. Si él no toma grandes decisiones a cualquier costo, así sea el costo de irse a su casa, él tiene que tomar grandes decisiones. Y el país escogerá si está con la corrupción, si está con la dictadura castrochavista o está con la libertad y con la democracia. Él tiene que tomar la decisión. Nunca es tarde y tiene que hacerlo ya, porque si no, le pita por tercera vez el tren. Doctor, para terminar, quisiera nada más pedirle a usted que me diga cómo cree que va a finalizar esto. Se habla, varios abogados han dicho, el abogado Palacios, el abogado Yarte, que lo hemos escuchado en medios del país, diciendo que lo más probable es que si se apela y si es que se siguen, pues si no existe, si la ley se sigue a cabalidad y no existe ninguna regularidad en un posible proceso, Jorge Glass podría volver a la cárcel. ¿Cómo cree que va a terminar esta historia? A ver, ahí el tema es que la presión política, la presión social, más que política,
que va a tener el gobierno y los organismos de control, como la propia Fiscalía, que inicialmente se lavó las manos, pero ayer un jurisconsulto le dio el derrotero para que pueda actuar la Fiscalía. Ojo con eso. Así que la Fiscalía también debe intervenir. La Procuraduría General del Estado, porque tiene que defender esos recursos y los derechos del Estado. Entonces, el gobierno sí tiene armas, más aún presionado internacionalmente, para regresar a la cárcel a Jorge Glass. Es inadmisible que el juez de cuentas que tuvo durante los 14 años de la cleptocracia, el gobierno de Estados Unidos lo tenga preso, y aquí el gestor de, entre otras cosas, de haberse hurtado los $3.000 millones del terremoto, esté libre y festejando. Es inadmisible. Sí, definitivamente. Doctor Viteri, gracias por estar con nosotros en Radio Fuego. Es un placer. Gracias a usted. Salud, buen día. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.